Sin duda alguna, el verano es una de las mejores épocas que existen para leer. Vacaciones, descanso y en general un ritmo diferente al de otros meses. Así que si lo que querías era algo nuevo, algo distinto en cuanto a lectura se refiere, continúa viendo. Empezamos. Para este año 2026 me he propuesto leer 20 libros y lo cierto es que voy bastante bien, ya llevo leídos 11 y otros cuantos empezados. Así es como nacería esta lista que te tengo preparada para el día de hoy y de la que tú también podrías tomar nota y deberías. Top 7 libros para leer este verano, así que coge papel y boli y empieza a anotarlos. Postdata, el segundo libro no te lo esperas. Top 7, Sapiens. Para mí, una lectura bastante extensa, pero a su vez muy breve de leer, que es muy buena para leer este verano. Al final, es una breve historia de todo el transcurso de la humanidad, desde que empezó a estar en una caverna y trabajar con piedras, fuego y palos, hasta el momento que nos encontramos actualmente. Y la verdad, como tal, no te va a enseñar ni un paso A, B, ni otra cosa similar, pero sí es muy buena lectura para reflexionar un poco desde dónde venimos y hasta dónde nos dirigimos. Por eso mismo, si lo que pretendes es abrir un poco tu mente y cambiar la perspectiva y ver hacia dónde podemos llegar como humanidad y qué cosas buenas nos está deparando toda esta humanidad nueva y modernidad toda y qué cosas malas nos está deparando toda esta modernidad, es una lectura muy recomendable que afina en gran medida tu pensamiento crítico y por eso mismo tampoco es el top 1 de la lista, ni el top 2 ni el top 3, pero sí que aparece en el top, ya que en el verano que gozamos de más tiempo libre, pese a que sea un poco más larga que otros libros que van a aparecer en esta sección, es una de las lecturas también indispensables que al afinar ese pensamiento crítico tan importante que es en los tiempos que corren hoy en día, creo que te puede aportar muchísimo y por eso la incluyo en esta lista. Top 6, Nunca te pares. Lo cierto es que ya no sé cuántas veces he mencionado por aquí en el canal, en distintos vídeos, el libro, o mejor dicho, la autobiografía de Phil Knight, el fundador de Nike. Y la verdad, me parece un auténtico librazo que cuenta los inicios de Nike, desde cómo cuando empezaba se llamaba Blue Ribbon y simplemente vendía zapatillas de correr donde vivía Phil Knight, hasta convertirse en la empresa multimillonaria en la actualidad, y te enseña cómo durante el camino, desde convertirse en una empresa muy pequeña hasta la empresa que factura millones en la actualidad, iba superando diversos obstáculos y pese a estos que aparentemente en muchos momentos podría verse la mejor opción abandonar el proyecto, pese a todo persistió en su idea que tenía de convertir sus zapatillas en las mejores en el mundo del atletismo, ya que por cierto en un inicio Nike empezó siendo eso, zapatillas para el atletismo. Considero que es una lectura muy buena, que si estás en un momento de la vida que estás con un proyecto pero que no termina de arrancar y igual piensas en abandonarlo, sin duda esta es la lectura que mejor te puede dar claridad en tu proyecto y perspectiva para ver que muchas veces cuando nos atascamos en algo simplemente es parte del proceso y tampoco hay que obsesionarse con completar todo, que al final es un proceso en el largo plazo y cualquier fallo que hay hoy puede mejorarte en el mañana. Por eso mismo es muy importante tener este punto de vista y recordar que, pese a que haya dificultades, van a ser las normales en el camino. Top 5, El almanaque de Naval Ravikant. Otra de las grandes obras que recomiendo leer cuando se empieza en el mundo del crecimiento personal, desarrollo personal, como a su vez también creación de riqueza, cómo administrar correctamente mi dinero y en general todo lo que tiene que ver con finanzas personales y también inversiones, empresas y todo ese mundillo. Lo cierto es que es un libro muy sencillo por parte de Eric Jorgensen en el que condensa todo el saber de Naval Ravikant, que por si todavía no lo conoces, cosa que dudo, es uno de los grandes inversores de Silicon Valley, que invirtió en X o Twitter cuando no era nada, o mismamente Uber Eats. Por eso mismo es una de las grandes lecturas que puedes leer en este verano, que es un libro, como puedes comprobar tú mismo, muy breve, tiene escasas 200 páginas ni llega, en el que hay muchísimo valor acumulado que si se emplea correctamente puedes aprovecharlo enormemente para que te sume en tu vida y mejorar tanto en tema felicidad como riqueza. Por eso mismo es una de las grandes lecturas que recomiendo este verano, que si nos ponemos y te pones a leerlo puedes terminarlo fácilmente en 4, 5, 6 días sin matarse a leer cada día. Por eso mismo es una de las lecturas que también más recomiendo y creo que más te pueden aportar este verano para empezar ese camino igual de crecimiento personal que aún no habías empezado seriamente. A su vez el libro también está muy bien porque tiene un mini apartado donde recomienda lecturas hechas por parte de Naval Ravikant, es decir, tanto libros de ciencias que recomienda Naval, tanto de azar, probabilidad, luego libros así más de Yuval Noah Harari, de Nassim Taleb como puede ser Antifrágil o Jugarse la piel, y en general unas recomendaciones de lecturas que igual pueden ser más complejas, depende del nivel en el que te encuentres, pero que siempre son buenas lecturas para tener en mente, como también hace recomendación de los estoicos y demás. A su vez también te deja muchas reflexiones muy interesantes a lo largo del libro que sin duda hace que nuestra mente se ponga a funcionar y es algo que recomiendo encarecidamente. Por cierto, te voy a leer aquí una de las frases que tengo anotadas en el final del libro, que viene al final de todo, que la verdad es una de las más importantes
y puede resumir a la perfección lo que sería este libro. Dice así la frase: no se trata solo de tener suerte para llegar a ser rico, la felicidad no es un rasgo con el que nacemos. Y así ya tendrías las dos ideas principales del libro: la riqueza y la felicidad, que ambas van a ser las que más se distribuyan a lo largo del libro y las ideas van a girar en torno a ellas. Por eso mismo es una lectura que recomiendo mucho y sin duda en este top va a ser de las que más valor vayan a tener si deseas empezar a leerlas. Top 4. El arte de la buena vida. Como buen practicante de estoicismo, no podía faltar un libro sobre estoicismo. Al final, en esta obra, William Irving, la verdad, condensa muchísimo todo el saber del estoicismo, desde sus inicios hasta el estoicismo en la época actual, en la época moderna. Por eso me parece un libro indispensable que al reunir todo el saber del estoicismo, desde, como ya dije, inicios hasta en el momento actual, también por supuesto pasado por un filtro y adaptado a las circunstancias de vida actuales, me parece un libro muy útil porque hay muchos otros libros sobre estoicismo que simplemente es teoría vacía, es complicado aplicarlo en la vida real. Sin embargo, este libro muestra todo lo contrario, te da una serie de pasos muy sencillos de seguir, por cierto, respecto a distintas enseñanzas estoicas que son muy fáciles de aplicar, ya que al final, cuando te centras en la práctica, es lo que realmente te puede dar beneficios y resultados. De ahí que su lectura es muy útil en ese aspecto y trata, aparte de los temas habituales del estoicismo, como centrarse en lo que uno puede controlar, tema de la felicidad, riqueza, no desear objetos en exceso y toda esa serie de lecciones estoicas se centra en otros ámbitos no tan, digamos, conocidos del estoicismo, que por supuesto tienen igualmente mucho valor, y de ahí que considero que otra vez su lectura para verano vuelve a ser muy interesante. También un libro un poco más largo que el anterior del almanaque, pero igualmente se lee también muy breve, que de hecho tiene también muchos ejemplos de casos prácticos de uso, que eso le da la puntilla para que sea un gran libro, así que yo que tú lo consideraría bastante, y si te interesa el estoicismo, por supuesto que es un must read. Top 3. Hyperfocus. Uno de los grandes libros sobre productividad que puedes leer este verano, y no es raro que esté en el top 3 de esta lista, y es que al final, pese a ser un libro bastante extenso para ser de productividad, ya que hay otros que son muchísimo más breves, en este te cuenta muchísimos trucos y lecciones sobre cómo enfocar rutinas perfectamente adecuadas a la situación de vida actual y que igualmente sean productivas. Tal vez el único problema es que abusa demasiado de los ejemplos prácticos de mandarte ejercicios para hacer en casa, pero aparte de ese punto, que digamos es un pelín más negativo del libro, el resto me parece un libro completísimo que, si lo que pretendes es adecuar tu productividad al ritmo de vida actual en el que tú manejas en tus circunstancias, tus situaciones y las 1001 particularidades que pueda tener tu vida, es una de las grandes lecturas que sin duda te va a aportar muchísimo conocimiento útil, que en esta parte es lo más importante, sobre gestión del tiempo, organización, productividad, eficacia y en general toda esa serie de cosas que te permiten hacer un mejor uso de tu tiempo, que por cierto es limitado, como ya bien sabrás, y ahí que lo recomiendo bastante. Chris Bailey hizo un gran trabajo de síntesis a lo largo de su trabajo como buen estudiante de productividad. Es un experto en la materia que sin duda, una vez sigues sus consejos, puedes aprender muchísimo sobre productividad y ser por ende muchísimo más productivo. Que por cierto, la verdad, yo, no es por hacerle publi al autor ni mucho menos, desde que leí este libro, la verdad, mi productividad se ha transformado completamente, y no digo que antes no fuera productivo y ahora lo soy, por supuesto que antes lo era, pero mediante pequeños ajustes diarios, la verdad, este libro ha mejorado enormemente mi productividad. Por eso es uno de los que tendría muy presentes este verano, ya no tanto para empezar a ser productivo en el verano, que es complicado igual mantener el foco en esta época estival, pero sí para lo que comience a partir de septiembre puede llegar a ser muy útil. Top 2. Fahrenheit 451. Este libro ya es una novela de ficción. ¿Qué quiere decir eso? No es tanto contenido educativo como podrían ser algunos de los libros que ya hemos visto en este top. Sin embargo, su lectura considero que puede ser muy enriquecedora y positiva, ya que puede aportar distintas perspectivas de la vida muy útiles. En esta lectura, al final, la tesis principal de la misma es la quema de libros. Es decir, vive en una sociedad donde los libros están perseguidos y se consideran como un crimen de muchísima peligrosidad. Así que es lo que hacen los bomberos: en vez de apagar fuegos, los provocan. Por eso mismo es una bonita lectura, muy breve como puedes comprobar, que invita a una profunda reflexión sobre la sociedad que estamos construyendo, y pese a ser un libro que ya tiene unos cuantos años desde su publicación, el mensaje que mantiene en el libro tiene muchísima vigencia y puede ser muy útil a la hora de intentar ganar una nueva perspectiva y desarrollar un mayor pensamiento crítico. Por eso su lectura considero que puede ser muy enriquecedora, como ya decía al inicio
de esta explicación del libro y llega a ser muy útil. Además, digamos que el libro te mete, entre comillas, un 3x1, porque tiene la parte principal en lo que es el libro propiamente dicho de Fahrenheit 451 y luego tiene dos subpartes ya después del posfacio, que la verdad son otros libros aparte, básicamente relatos breves, pero también muy útiles, que cuentan diversas historias que también son entretenidas, para qué engañarnos, y siempre te deja una bonita reflexión. Lo que me gustó del libro son sus enseñanzas sobre el paso del tiempo y en general cómo las cosas siempre van a ser perecederas, queramos o no, todos estamos aquí durante un tiempo limitado, y esa reflexión me gustó en especial, que para ser una novela de ficción siempre es la típica que te queda resonando en la cabeza. Por eso mismo es una de las grandes lecturas que considero este verano, y como es breve aún es mejor. Top 1, 1984. George Orwell es uno de los escritores que más me gustan actualmente. Su libro Rebelión en la Granja es otra de las grandes historias que podía estar perfectamente incluida en este top. Sin embargo, como igual está demasiado centrado en una sátira política y en general con temas políticos, decidí dejarlo o apartarlo de esta lista. Sin embargo, 1984 es una de las grandes lecturas que sin duda te va a abrir la mente, abrir hacia nuevas perspectivas y generar un pensamiento crítico muchísimo más amplio. En esta novela distópica se aborda una sociedad en la que todo está prohibido. Hay un gobierno dictatorial, entre comillas básicamente, que controla todo, desde lo que compran los habitantes, desde dónde trabajan, desde lo que piensan, y en general es un mundo demasiado terrorífico, entre comillas, que sin duda te invita a reflexionar sobre el mundo que estamos construyendo y sobre todo lo que hay que evitar. En esta sociedad está dividida en tres partes: el partido interior, el partido exterior y los proles. Partido interior, altas élites que dominan todo. Luego el partido exterior, los funcionarios. Los proles, básicamente el resto de la sociedad, que no tiene absolutamente nada, viven en condiciones de pobreza y no se dedican a otra cosa más que vivir controlados, y en general digamos que están un poco apartados. Realmente aquí la cuestión está en el partido exterior, que son los funcionarios, y van a formar toda la maquinaria del partido, que es así como se conoce la estructura que gobierna, en este caso, el mundo que se localiza en Oceanía. Luego el resto hay dos potencias mundiales, como sería Eurasia y Asia, que todas están en conflicto, y bueno, es una disputa que tiene diversos conflictos también territoriales, políticos, que sin duda te invita a reflexionar, porque sería un mundo monopolizado por varias, en este caso tres superpotencias que controlan todo, y pese a ser una novela distópica, como parece que no puede estar tan alejada de la realidad, digamos que puede llegar a suceder, aunque se asemeja difícil, es una buena lectura para engrasar la mente y que así podamos abrir nuestros conocimientos, perspectivas y generar un mayor pensamiento crítico, que nuevamente me vuelvo a repetir y lo repetiré hasta la saciedad, que es muy importante para la vida. Y así concluiría este top 7 libros para leer en este verano, que en este caso termina con 1984 como primera lectura. No obstante, podría ser cualquiera de las otras vistas en este vídeo, pero para mí me considero que esta puede ser la que más te pueda llegar a aportar, y como es una novela de ficción, siempre es más entretenida que leer que igual otros libros educativos. Y así terminaría el vídeo de hoy. Espera un momento que coloco este en la montañita de los libros, y una vez hemos visto este listado, espero que sin duda los empieces a considerar como lecturas útiles de aquí a lo que queda de verano, que aún queda por supuesto muchísimo, porque esto no ha dado más que empezar. Por eso mismo te recomiendo encarecidamente que durante ese verano, aparte de disfrutar, hacer ejercicio, ir a la playa, a la piscina, tomar el sol y todo eso, leas, porque al final va a ser uno de los grandes hábitos que te pueda llegar a reportar muchos beneficios en el futuro. Y con esto sería todo. Espero que el vídeo te haya gustado, y si es así me apoyan muchísimo suscribiéndote en el botoncito de aquí abajo, dándole a me gusta y activando las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que voy subiendo. Y como siempre digo yo, antes de irme, información sin aplicación no sirve de nada. ¡Hasta la próxima!